El aire en el salón principal de la mansión se sentía tan denso como el terciopelo de los cortinajes, cargado con el olor rancio de la tristeza reciente y la anticipación codiciosa. Las caras de mis tíos y primos, reunidos alrededor de la inmensa mesa de caoba, reflejaban una mezcla de duelo forzado y curiosidad malsana. Había pasado exactamente una semana desde el entierro de mi padre, y la lectura del testamento, ese acto frío y definitivo, era el evento que todos, incluyéndome, habíamos temido y esperado. Yo, Elena, me senté en silencio, sintiendo el peso de todos esos ojos sobre mí, como siempre. Michael, mi hermano mayor, ocupaba la cabecera opuesta. Su postura era rígida, su mandíbula apretada, exudando una arrogancia que nunca había disimulado. Desde que éramos niños, él se había autoimpuesto el papel de heredero indiscutible, del genio financiero, mientras que a mí me había etiquetado como la inútil de la familia, la soñadora, la que nunca conseguiría nada de valor. Esos años de desprecio sutil, de comentarios hirientes disfrazados de preocupación fraternal, habían labrado cicatrices invisibles en mi alma. Él creía que su éxito le daba derecho a pisotear mi dignidad, y la familia, por temor o por conveniencia, siempre le había dado la razón. El señor Ricardo, el abogado de la familia, un hombre meticuloso de traje gris y gafas de lectura, carraspeó con incomodidad profesional. Abrió la carpeta de cuero negro, revelando las últimas voluntades de mi padre. El sonido del papel, al ser desdoblado, resonó en el silencio sepulcral de la sala. Todos se inclinaron levemente, como si el testamento contuviera la llave de algún tesoro escondido. Mi padre, un hombre de negocios implacable pero justo, había intentado encontrar un equilibrio en su legado. El abogado comenzó a leer la distribución de los bienes, la parte sustancial de las acciones de la compañía, la dirección de los negocios, y la mansión principal, fueron como se esperaba a Michael. Él asintió con una suficiencia apenas contenida. Pero luego vino la parte que quebró la calma forzada. Una suma considerable de efectivo y una de las propiedades de campo más valiosas de la familia me fueron legadas a mí, Elena, con la clara estipulación de que ese dinero era para garantizar mi independencia y mis futuros proyectos, reconociendo el abogado que mi padre siempre confió en mi potencial, a pesar de lo que otros pudieran decir. El nombre de Michael no figuraba en la lista de beneficiarios de esa propiedad específica, lo que significaba que una parte de lo que él consideraba inherentemente suyo se me escapaba de las manos. El cambio en la expresión de Michael fue instantáneo y aterrador. La arrogancia se derritió para dar paso a una furia fría y calculada. La línea de su boca se tensó hasta volverse una raya blanca. «Disculpe, Ricardo». La voz de Michael, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo afilado. El abogado se detuvo, mirando a mi hermano con cautela. ¿Podría repetir el último párrafo sobre la propiedad del Valle de Robles? El señor Ricardo repitió la cláusula, confirmando mi derecho de propiedad. Mientras el abogado hablaba, Michael se levantó lentamente de su silla. Era un movimiento calculado, diseñado para dominar la sala, para hacer que todos los presentes, incluidos los tíos y primos, sintieran su indignación. Se ajustó el nudo de la corbata, y sus ojos se clavaron en mí. «Esto es inaceptable», declaró Michael, elevando la voz. La tía Carmen, que siempre temblaba ante él, llevó una mano temblorosa a su boca. Papá debió haber estado bajo sedantes o mal aconsejado. ¿Cómo es posible que una porción tan significativa del patrimonio familiar vaya a parar a manos de Elena? La tensión se hizo palpable. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas. Un ritmo frenético que solo yo podía escuchar. Sabía lo que venía. Este era el momento que él había estado esperando. La justificación pública para destrozarme. Michael me apuntó con un dedo tembloroso, transformando la solemne lectura del testamento en un teatro cruel de humillación pública. Seamos honestos, todos aquí lo saben. Siseó, escaneando los rostros de la familia que evitaban mirarme. Elena nunca ha trabajado un día de su vida. Ella es la definición de una mantenida. Una carga. Papá la sostuvo, claro, por lástima, pero darle el Valle de Robles es ridículo. Es una gestión inútil de capital. Sentí cómo el color abandonaba mi rostro. El ataque no era solo a mi herencia, sino a mi existencia misma. Michael me humilló frente a toda la familia con una crueldad que solo un pariente cercano puede ejercer. Mis tíos y primos, testigos mudos, bajaron la mirada, incapaces de defenderme o de confrontar a Michael. El silencio de su complicidad me dolió casi tanto como las palabras de mi hermano. Ella es la inútil de la familia, continuó Michael, su voz resonando con una autoridad autoimpuesta. ¿Qué va a hacer con esa propiedad? ¿Convertirla en un jardín para sus tonterías? Yo soy quien lleva el peso del apellido. Yo soy quien multiplicó el patrimonio de papá, y se pretende que yo vea cómo una parte de ese esfuerzo se desvanece en las manos de alguien que jamás ha demostrado capacidad o compromiso. Las lágrimas picaron mis ojos, pero me negué a derramarlas.
El dolor que sentía no era nuevo, era la acumulación de 20 años de desprecio silencioso, de ser tratada como un estorbo. Mi garganta se cerró por la opresión emocional, pero una extraña calma, fría y acerada, comenzó a instalarse en mi interior. Michael se sentía victorioso, exultante por haber demostrado a la familia su superioridad y mi insignificancia. Creía haberme destruido con palabras. Simplemente no mereces ese dinero, Elena, concluyó Michael con un tono condescendiente, volviendo a sentarse con un golpe seco. La sala volvió a quedar en un silencio sepulcral, un silencio incómodo, lleno de vergüenza ajena. Michael esperaba mi colapso, mis sollozos, mi retirada humillante. Él esperaba ganar el control total, incluso post-mortem, sobre lo que mi padre había decidido. Pero yo ya no era la Elena de hace 10 años, la que se quebraba ante la primera crítica. Yo había guardado en secreto, durante meses, algo mucho más potente que la herencia. Había pasado las últimas noches repasando cada detalle, asegurándome de que mi plan fuera impecable. El audio que probaba el fraude de Michael, ese fraude que él intentaba cubrir con su fachada de hombre de negocios impecable, y mi humillación pública, estaba en mi poder. Yo había esperado este momento decisivo. Me enderecé en mi silla. Mi movimiento fue pequeño, pero lleno de una intención que nadie en la sala pudo interpretar. Mis manos, que temblaban por la ira contenida, se posaron sobre la mesa. Sentí el frío de la madera. Alcé la vista, encontrándome con los ojos triunfantes de Michael. Su sonrisa era cruel. Gracias por tu honestidad, Michael, dije, y mi voz salió sorprendentemente firme, aunque baja. Michael parpadeó, confundido por mi falta de reacción histérica. Aprecio que hayas dejado tan claro a toda la familia tu opinión sobre mi valor. El abogado, señor Ricardo, intentó intervenir, sintiendo que la situación se salía de control. Señorita Elena, por favor, podemos discutir esto en privado, lo interrumpí, manteniendo mi mirada fija en Michael. No, Ricardo. No hay nada que discutir en privado. Michael tiene razón en una cosa. Este es un momento de revelación, y toda la familia merece escuchar la verdad completa, antes de que este testamento sea ejecutado. Mi calma forzada era mi armadura, y mi determinación, mi espada. Michael frunció el ceño. Por primera vez, vi una sombra de duda en sus ojos, una fisura en su fachada de seguridad. Él sabía que yo sabía algo, aunque no podía imaginar qué tan profundo era mi conocimiento. Yo había guardado el audio en secreto para que mi venganza fuera completa y devastadora. ¿De qué estás hablando, Elena?, preguntó Michael, adoptando un tono de impaciencia condescendiente, tratando de retomar el control de la narrativa. Saqué de mi bolso un pequeño dispositivo de grabación, que parecía un simple teléfono. Lo coloqué sobre la mesa, justo enfrente de mí. El contraste entre ese pequeño aparato moderno y la pesadez tradicional del mobiliario era impactante. La acción detuvo la respiración de todos los presentes. Era evidente que no iba a llorar. Iba a contraatacar. Michael me humilló al llamarme inútil y al acusarme de ser una carga que no merecía ni un centavo del legado de papá, afirmé, dirigiéndome a la familia reunida. Mis palabras eran lentas, deliberadas, haciendo que cada una se grabara en la conciencia de los testigos. Pero antes de aceptar esa miseria y esa humillación, antes de que tú decidas qué hago con mi vida y mi herencia, tengo una última cosa que compartir. Una prueba que he guardado en silencio durante casi un año. Una prueba que, me temo, va a cambiar la forma en que todos ustedes ven a mi querido hermano mayor. La sala quedó en un silencio sepulcral. Un silencio expectante y temeroso. Michael se puso pálido, y su triunfo anterior se desvaneció por completo. Él sabía que su fraude era real, pero jamás imaginó que yo había logrado obtener la evidencia. Al proyectar la grabación, la verdad finalmente saldría a la luz, destruyendo al agresor y liberándome de años de dolor. Era mi momento de justicia. Fin del bloque 1. Saqué de mi bolso un pequeño dispositivo de grabación, que parecía un simple teléfono. Lo coloqué sobre la mesa, justo enfrente de mí. El contraste entre ese pequeño aparato moderno y la pesadez tradicional del mobiliario, la caoba oscura y el bronce oxidado de las lámparas, era impactante. El dispositivo, pequeño y negro, se sentía como una bomba de relojería en medio de la solemnidad del salón. La acción detuvo la respiración de todos los presentes. Era evidente que no iba a llorar. Iba a contraatacar. El silencio no era ya el silencio respetuoso del duelo, sino una ausencia atronadora de sonido, rota solo por el zumbido distante del aire acondicionado central, luchando por enfriar el aire cargado de pánico. Pude oler el leve perfume de la tía Carmen, mezclado ahora con el sudor frío del miedo que emanaba de Michael. Michael me humilló al llamarme inútil, y al acusarme de ser una carga que no merecía ni un centavo del legado de papá, afirmé, dirigiéndome a la familia reunida. Mis palabras eran lentas, deliberadas, midiendo cada sílaba,
haciendo que cada una se grabara en la conciencia de los testigos, recordándole su complicidad en la burla que acababan de presenciar. Pero antes de aceptar esa miseria y esa humillación, antes de que tú decidas qué hago con mi vida y mi herencia, tengo una última cosa que compartir. Mi mirada se mantuvo anclada en Michael. Él ya no sonreía. Su rostro, que un minuto antes había irradiado arrogancia triunfal, se había transformado en una máscara de confusión y luego, rápidamente, de terror glacial. Vi cómo sus ojos, normalmente fríos y calculadores, se agitaban en busca de una explicación. Su mano derecha se crispó, apretando el borde de la mesa, un agarre tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos bajo la piel tensa. Una prueba que he guardado en silencio durante casi un año. Una prueba que, me temo, va a cambiar la forma en que todos ustedes ven a mi querido hermano mayor. Finalicé, mi voz subiendo un matiz de acero. La sala quedó en un silencio sepulcral, un silencio expectante y temeroso. Michael se puso pálido. El color abandonó su rostro de forma tan dramática que parecía que le hubieran drenado la sangre. Su triunfo anterior se desvaneció por completo, reemplazado por la comprensión brutal de que no solo sabía algo, sino que lo había documentado. Él sabía que su fraude era real. Ese esquema que había estado utilizando para desviar fondos de la compañía bajo la nariz de mi padre en sus últimos meses, pero jamás imaginó que yo, la inútil, había logrado obtener la evidencia irrefutable. Mi corazón, que había estado martillando, se calmó. Me sentí dueña de la situación por primera vez en mi vida familiar. La venganza no era una emoción caliente y destructiva, era una calma fría, una justicia postergada que se servía lentamente. Michael fue el primero en reaccionar. Su voz salió forzada, tratando de recuperar la autoridad perdida, pero había un temblor subyacente que delataba su pánico. Elena, ¿qué demonios crees que estás haciendo?, sisió, inclinándose sobre la mesa. Su aliento olía a café fuerte. ¿Acaso te has vuelto loca? ¿Interrumpir la lectura del testamento con una pantomima barata? Guarda esa basura, ahora mismo. Me recliné, manteniendo la distancia física y emocional. No es una pantomima, Michael. Es una rendición de cuentas. Tú has pasado la última media hora intentando despojarme de mi dignidad y mi herencia, basándote en la mentira de mi supuesta ineptitud. Ahora es mi turno de mostrar la ineptitud real. El señor Ricardo, el abogado, se levantó a medias, su rostro una mezcla de horror profesional y cautela personal. Señorita Elena, le ruego que no haga nada precipitado. Cualquier asunto relacionado con la gestión de la empresa debe tratarse a través de los canales legales apropiados. Esto es altamente inapropiado e incendiario. Lo miré, mi expresión inmutable. Ricardo, te respeto, pero tú fuiste el que me aconsejó esperar. Me dijiste que si exponía esto antes del testamento, Michael usaría sus recursos para enterrarme legalmente y arruinar mi reputación. Pero él acaba de firmar su sentencia de muerte con su propia lengua, al humillarme frente a los únicos testigos que importan, la familia. Necesitan entender la naturaleza del hombre que ahora ostenta el control mayoritario de la empresa de papá. «Estás difamando», rugió Michael, golpeando la mesa. El sonido fue un estruendo en el silencio. Varios primos se encogieron. La tía Carmen dejó escapar un pequeño gemido. «Ricardo, haz algo. Esta mujer está mentalmente inestable. Ella siempre ha sido inestable. Papá lo sabía». Sentí la punzada familiar de su desprecio, pero ya no me dolía. Ahora era combustible. ¿Inestable, Michael? ¿O tal vez demasiado competente para tu comodidad? Lo desafié. Tú me has llamado, la soñadora, la inútil, ¿recuerdas? Pues mientras yo soñaba, tú estabas ocupado saqueando el legado de nuestro padre, utilizando la fachada de tu genio financiero para cubrir tus robos. El aire se hizo tan pesado que era difícil respirar. Los ojos de los tíos y primos viajaban frenéticamente entre Michael, cuya cara se contraía en gestos de furia impotente, y yo, que permanecía peligrosamente tranquila. Podían ver la verdad naciendo en la palidez de Michael. «Esto es absurdo», se burló Michael, forzando una sonrisa de desdén. Intentó minimizar el dispositivo. «Un teléfono. ¿Qué tienes ahí, Elena? ¿Una de tus ridículas grabaciones de la naturaleza? ¿O quizás te has inventado una telenovela? Eres patética». Me permití una pequeña sonrisa. Una expresión que no había usado en su presencia en años. Una sonrisa que sabía que lo desarmaría, porque no encajaba con la imagen de la hermana rota que él había construido. «Oh, no es una telenovela, Michael. Es la verdad contada por la persona que más te confió. Es la verdad grabada en un momento de descuido, en el que te sentiste tan seguro de tu éxito y de tu habilidad para manipular que olvidaste que las paredes tienen oídos, y que los despachos también tienen micrófonos ocultos». Me acerqué al dispositivo con la yema del dedo, sin tocar aún el botón de reproducción.
Quería que la espera lo consumiera. Quería que sintiera el peso de cada uno de los meses que pasé investigando, confirmando, y esperando este preciso momento de máxima exposición. Él se creyó invencible. Mi mente corría a 1000 por hora, repasando los detalles de la humillación que acababa de sufrir. Me llamó mantenida, me acusó de no merecer el esfuerzo de mi propio padre. Ahora va a ver lo que es la verdadera traición. No a mí, sino al hombre que le dio todo. ¿Recuerdas, Michael, esa reunión que tuviste hace 11 meses con el señor Velasco, el inversor de Hong Kong? Pregunté, manteniendo mi tono bajo y conversacional. Michael parpadeó. Era un hombre clave en el fraude. Su intento de simular calma se desmoronó. No tengo idea de qué estás hablando. Oh, sí la tienes, repliqué. En esa reunión, discutiste cómo inflar el valor de ciertos activos de la compañía antes de la venta parcial para obtener comisiones personales, dejando a la empresa expuesta a riesgos financieros masivos, riesgos que papá desconocía completamente en su estado de salud deteriorado. La tía Carmen se llevó la mano al pecho, y el sonido de su respiración entrecortada rompió momentáneamente la tensión. El primo Daniel, un joven banquero que siempre había admirado a Michael, parecía enfermo. Mentiras, calumnias. Michael se puso de pie, haciendo que su silla chirriara contra el mármol pulido. Esto es una táctica desesperada. Ella está intentando impugnar el testamento por despecho. No estoy impugnando nada, Michael. Estoy asegurando que el ejecutor del testamento sea una persona honrada. Corregí, mi voz firme como roca. Tú has recibido la mayor parte de la herencia. Pero el control absoluto implica responsabilidad. Y esta grabación demuestra que eres un ladrón, un defraudador, y que utilizaste la enfermedad de papá para tu beneficio personal. El señor Ricardo, viendo que el tren se salía completamente de los rieles, adoptó un tono más severo. Michael, por favor siéntese. Elena, esto constituye una acusación muy seria. Una acusación que puede tener repercusiones penales y civiles. Si usted tiene pruebas de fraude, deben entregarse a las autoridades, no utilizarse como arma en una disputa familiar. ¿Y perder el control sobre el momento y el mensaje, Ricardo? Pregunté retóricamente. No, Michael ha usado esta sala, esta mesa, y la memoria de mi padre para ejecutar su propia obra de teatro, humillándome y reafirmando su supuesto poder. Esta es mi respuesta en el mismo escenario. Papá me dejó dinero para mi independencia. Pues bien, mi independencia empieza por limpiar su nombre y su empresa de tu suciedad. Mis ojos recorrieron los rostros de mis tíos. Vi duda y miedo, pero también una chispa de comprensión. Ellos siempre habían sospechado de la velocidad del éxito de Michael. Él era demasiado bueno, demasiado rápido. ¿Qué es exactamente lo que tienes grabado, Elena?, preguntó tío Jorge, el único con la valentía de hablar, aunque su voz era apenas un susurro. Lo que van a escuchar es a Michael negociando la desviación de más de $30 millones a cuentas offshore, utilizando una estructura de la compañía que él mismo creó, prometiendo cubrir las pérdidas con futuros ingresos que sabía que nunca llegarían. Expliqué con precisión técnica. Esto no es solo robo, es un acto que habría arruinado la reputación de la empresa si papá hubiera vivido lo suficiente para descubrirlo. Michael estaba sudando profusamente. Las gotas brillaban en su frente bajo la luz intensa del candelabro. Su camisa, tan inmaculada hace unos minutos, parecía haberse pegado a su espalda. ¡Mientes! ¡Estás fabricando esto! ¿Dónde has estado escondiéndote, Elena? ¿En mi oficina? ¡Eres una espía! Su voz subía a un tono desesperado, abandonando toda pretensión de calma. Me llamaste inútil, Michael, ¿recuerdas? Mientras tú estabas ocupado en las altas esferas, yo estaba en la biblioteca, leyendo todos los reportes trimestrales que te aburrían, comparando las cifras, notando las inconsistencias. Yo no necesitaba tu genio financiero. Necesitaba mi curiosidad y el deseo de honrar a mi padre de una manera que tú nunca pudiste. Hice una pausa, la más larga de mi vida. La verdad era que el audio no lo había obtenido yo, lo había obtenido el único hombre que mi padre había confiado ciegamente, un ex empleado que Michael despidió injustamente y que acudió a mí, sabiendo que yo era la única lo suficientemente marginada como para no temer a Michael, y lo suficientemente motivada para actuar. Yo había prometido a ese hombre que su sacrificio no sería en vano. Acerqué el dispositivo, mis dedos rozando el botón de inicio. Era un acto de poder absoluto. Michael, el tirano de la familia, el niño dorado, estaba completamente a mi merced. No lo hagas, Elena, siseó Michael, su voz ahora baja y ronca, totalmente despojada de arrogancia. Era una súplica, la primera señal de debilidad que le había visto en décadas. Piensa en la reputación de la familia. Piensa en el nombre de papá. Esto nos va a destrozar a todos. Podemos negociar. Lo que sea que quieras. La propiedad.
El dinero. Lo que sea. Esa oferta tardía me llenó de una ira renovada. Él no se arrepentía del fraude, solo se arrepentía de la inminente exposición. ¿Negociar? Cuestioné, mi tono incrédulo. ¿Después de 20 años de humillación? ¿Después de que me has pisoteado enfrente de toda la familia? ¿Después de que pusiste en riesgo todo lo que mi padre construyó? Agité la cabeza lentamente. Llegas tarde, Michael. Este no es un juego de negociación. Es un acto de justicia. El señor Ricardo, anticipando el desastre, se cubrió la cara con una mano, maldiciendo en voz baja. Concentré toda mi atención en el pequeño aparato. La pantalla táctil se iluminó con un suave resplandor azul, reflejándose brevemente en el anillo de oro que llevaba Michael, el mismo anillo que le había regalado mi padre. Sentí una punzada de tristeza por el padre, no por el hermano. Papá había amado a Michael, había creído en su fachada hasta el final. Me tomé un último segundo para memorizar la expresión de Michael. El miedo puro, la traición reflejada en sus ojos al darse cuenta de que la inútil de la familia no solo lo había superado, sino que lo había cazado y acorralado. Papá siempre confió en mi potencial, a pesar de lo que otros pudieran decir. Cité la parte del testamento que me había empoderado. Este potencial, Michael, se llama resiliencia. Y esta es la prueba. Mi dedo se detuvo sobre el icono de reproducción. El corazón de la sala se detuvo con él. Y entonces, lo hice. Presioné el botón. Un sonido claro y nítido llenó el vasto salón. Era la voz inconfundible de Michael, grabada con una claridad escalofriante, hablando con calma profesional sobre la destrucción financiera. La voz de Michael, ligeramente amplificada por el pequeño altavoz, resonó. Y esa es la belleza del esquema, Velasco. El viejo nunca lo sabrá. Su salud mental es demasiado frágil ahora para revisar las cuentas a fondo. Una vez que movamos esos 30 millones a la corporación fantasma en las Islas Caimán, la auditoría lo registrará como una inversión estratégica de alto riesgo, lo cual es plausible dada la situación del mercado. Para cuando se den cuenta de que es dinero muerto, yo ya habré consolidado el control. Y la responsabilidad recaerá sobre el cuerpo directivo antiguo. Simple y limpio. Nadie puede rastrearlo, y menos aún Elena. Ella es demasiado tonta para ver las cifras. Solo tiene ojos para sus flores y sus libros. El eco de la propia voz de Michael, burlándose de mí y traicionando a mi padre, llenó cada rincón de la sala. El efecto fue instantáneo y devastador. Michael se lanzó hacia Vélez. «¡Cállate, Michael! ¡Ya basta de tus insultos!». Mi voz, firme y fría, resonó en la gran sala, cortando la frase a medio terminar que Michael iba a lanzarme sobre mi supuesta incompetencia para administrar hasta un puesto de limonada. Él se quedó congelado, su rostro enrojeciendo de furia y de una sorpresa genuina. Estaba acostumbrado a que yo aguantara todo en silencio, a que mis ojos solo brillaran de tristeza, pero esta vez, la mirada que le ofrecí era la de alguien que había cruzado una línea de no retorno. Me levanté de la silla, mi cuerpo temblando, no de miedo, sino de la tensión acumulada durante décadas, y caminé con paso lento y deliberado hacia la cabecera de la mesa donde se encontraban los documentos del testamento y el señor Ricardo. Michael intentó detener el movimiento, extendiendo una mano crispada sobre la caoba pulida. ¿A dónde crees que vas, inútil? Siéntate, el abogado no ha terminado, y no tienes nada que aportar aquí, salvo tu patética existencia. Ignoré su voz como si fuera un zumbido distante, mis ojos fijos en el objetivo. Llevaba mi teléfono móvil en la mano, y dentro de mi bolso, un pequeño altavoz Bluetooth que, en un arrebato de paranoia, o quizás de previsión divina, había decidido llevar, por si acaso. Ahora entendía por qué. Sabía en el fondo que Michael no se detendría solo con las palabras, y que mi padre, antes de morir, me había dado una carga demasiado pesada. Con movimientos que sentía extrañamente lentos bajo la presión de las docenas de miradas de mis parientes, saqué el pequeño dispositivo negro. Lo coloqué sobre la mesa, justo al lado de las gafas del señor Ricardo, y el clic metálico al abrirlo pareció ensordecer a la habitación. Michael se puso de pie de golpe, golpeando su silla, que se tambaleó y cayó sobre la alfombra persa. «Elena, ¿qué estás haciendo? No hagas el ridículo. Esto es una falta de respeto a la memoria de papá», gritó, tratando de disimular su creciente pánico bajo una capa de indignación moral que a nadie engañaba. Mis primos y tíos, que hasta ese momento habían permanecido inmóviles, como estatuas de cera, comenzaron a murmurar. Se preguntaban si yo finalmente me había roto, si la tensión del duelo me había llevado a un colapso público. Pero yo no estaba colapsando, estaba reconstruyéndome sobre las ruinas de mi humillación. «Señor Ricardo, pido una interrupción», dije. Mi voz no era fuerte, pero la quietud forzada de la sala la hizo perfectamente audible. «Michael tiene razón en algo. Hay información crucial que aún no se ha revelado en esta sala.
y que afecta directamente la distribución de los bienes y, más importante aún, la verdad sobre los últimos años de mi padre. El abogado, un hombre de unos 60 años, con la piel curtida de quien ha visto demasiadas peleas testamentarias, levantó una mano, pidiendo silencio a los demás y asintió levemente, con una expresión de cautelosa curiosidad. Había algo en mi seriedad que lo obligaba a escuchar. Por años, Michael me humilló, a mí y a mi padre, manejando las cuentas y la empresa como si fuera su feudo, tratándome a mí como la inútil que solo estorbaba. Empecé a explicar, mi mirada clavada en Michael, quien intentaba desesperadamente acercarse a la mesa para arrebatarme el teléfono. Pero por años, yo guardé en secreto algo que prueba que la única inútil, y la única deshonesta, era la persona que hoy se cree con derecho a todo. Michael estaba lívido. Sus ojos, normalmente llenos de arrogancia, ahora destilaban terror. Dio un paso hacia mí, pero mi primo Jorge, quizás por instinto, lo sujetó del brazo, impidiéndole el avance. «Es una mentira. Está loca. No escuchen a esta mujer. Siempre ha sido una desequilibrada», vociferó Michael. No respondí a sus injurias. Era demasiado tarde para palabras vacías. Mi dedo ya estaba sobre la pantalla de mi teléfono. Conecté el altavoz. Un pequeño pitido de conexión resonó en el silencio expectante. Había llegado el momento decisivo. Esto que van a escuchar, familia, es una conversación grabada en secreto, el pasado mes de noviembre. Aquí, Michael confiesa cómo manipuló las cuentas bancarias de papá y cómo falsificó su firma para acceder a ciertos activos justo antes de que la enfermedad de papá avanzara demasiado. Declaré, dando un nombre a mi prueba secreta. Presioné play. De inmediato, la voz inconfundible y resonante de Michael, amplificada por el pequeño altavoz, llenó la habitación, aunque con un tono mucho más bajo y confidencial que el que usaba en público. Sí, hombre, te digo que fue pan comido. Papá ya estaba tan débil que apenas revisaba los documentos que le ponía. La firma es idéntica, ¿quién va a notarlo? Con el poder que me dio de la empresa, y un par de movimientos bancarios estratégicos, esos 3 millones de las acciones de Minera del Sur, ya están en la cuenta de la sociedad offshore que creamos. Elena, la tonta, ni siquiera sabe contar hasta 10. ¿Crees que va a sospechar algo? Es la inútil de la familia, no me preocupa en lo absoluto. El impacto fue inmediato y físico. La sala quedó en un silencio sepulcral. Un silencio tan denso que parecía absorber toda la luz y el aire. El único sonido era el eco de la voz grabada de Michael, resonando por los techos altos de la mansión, exponiendo su avaricia y traición con una frialdad escalofriante. Mis tíos y primos, que segundos antes estaban llenos de chismes y avaricia por la herencia, se quedaron petrificados. Sus cabezas se giraron lentamente, como en una coreografía macabra, desde el altavoz en el centro de la mesa hasta el rostro sudoroso y desencajado de Michael. El horror se dibujó en cada gesto, en cada boca abierta. El audio continuó, ofreciendo más detalles, fechas y cifras específicas sobre la manipulación, todo ello dicho por Michael, con una complacencia repugnante. Michael, al escuchar su propia voz confesando su crimen con tanta claridad, se quedó inmóvil por un instante. Su pánico era palpable. Luego, reaccionó con una violencia desesperada. Se soltó bruscamente del agarre de mi primo Jorge, tropezó con la silla caída y se lanzó hacia la mesa. «¡Apaga eso! ¡Es un montaje! ¡Es una falsificación!», rugió extendiendo la mano para golpear el altavoz, pero yo fui más rápida. Con un movimiento instintivo, retiré el altavoz y mi teléfono justo a tiempo. Michael golpeó la mesa con la palma abierta, y el ruido seco del impacto solo sirvió para subrayar su derrota. Yo había revelado la verdad, y él no podía silenciarla. El señor Ricardo, el abogado, que había presenciado la escena con una seriedad imperturbable, se inclinó ligeramente hacia adelante. Esperó a que Michael retrocediera, respirando con dificultad, antes de hablar. «Michael, por favor deténgase», ordenó el señor Ricardo con la autoridad de su posición. Luego, se dirigió a la sala, mirando a cada miembro de la familia. «Señores, debo informarles que, si la señorita Elena posee más evidencia de esta índole, esto constituye una prueba seria de fraude y malversación de fondos. La ley no solo invalidará cualquier porción del testamento que beneficie al señor Michael, sino que se abrirá una investigación penal inmediata». La confirmación profesional del abogado fue el golpe final. Michael se desplomó contra el respaldo de una silla, con la camisa empapada de sudor frío. Su rostro, hinchado y amoratado por la rabia contenida, se transformó de la negación total a la comprensión devastadora de que su vida ambiciosa y tramposa se había terminado en cuestión de 3 minutos de grabación. Lo miré. Por años, había vivido a su sombra, aceptando el apodo de inútil, creyendo casi que mi propia voz no merecía ser escuchada. Había guardado el dolor invisible de su desprecio y la traición a mi padre.
Pero en ese instante, al ver a mi agresor destruido, supe que ese día todo cambió. Sentí una liberación profunda y catártica. No era solo la justicia legal, era la vindicación de mi alma. La verdad, guardada en secreto, había actuado como un veneno lento que ahora explotaba en la cara de mi verdugo. Me acerqué a la mesa y recogí mi teléfono y el altavoz. La familia seguía en silencio, pero ya no era un silencio de expectación, sino de conmoción y vergüenza ajena. Muchos apartaron la mirada de Michael, cuyo cuerpo parecía encogerse bajo el peso de la exposición pública. La justicia ha llegado, Michael. Susurré, lo suficientemente bajo para que solo él me escuchara, pero lo suficientemente cerca para que sintiera mi aliento triunfal. Y no vino de los documentos, sino de la verdad que intentaste silenciar con tus insultos. Michael levantó los ojos. Estaban vacíos, derrotados. Intentó decir algo, quizás una última amenaza, una súplica, pero solo emitió un graznido ahogado. El señor Ricardo se puso de pie, cerrando la carpeta del testamento. Dado el giro de los acontecimientos y la gravedad de la evidencia, esta lectura queda suspendida hasta que la situación legal sea aclarada. No obstante, en base a la cláusula de moralidad que el señor padre estableció, y con la evidencia de fraude ante nosotros, el señor Michael queda automáticamente desheredado de cualquier participación futura, sujeta a la investigación. Los murmullos regresaron, esta vez llenos de indignación dirigida a Michael. Mi tía abuela, doña Isabel, una mujer de carácter fuerte que siempre me había mirado con lástima, se levantó y me tomó la mano con firmeza. Elena, querida, lo siento tanto. Nunca lo imaginamos, dijo, sus ojos llenos de una sinceridad tardía. Ese fue el verdadero punto de inflexión. No solo había desenmascarado a Michael, sino que había recuperado mi valor y mi voz ante toda la familia, que por fin me veía no como la inútil, sino como la guardiana silenciosa de la verdad de mi padre. Salí del salón sin mirar atrás. Dejé a Michael hundido en la miseria de su propia avaricia. La sombra que había proyectado sobre mi vida por tantos años, se disolvió ese día. Había tardado, pero la injusticia clara había encontrado su verdad oculta, y la revelación pública había traído una justicia inmediata. Mi alma olvidada recuperó por fin el poder. Ese día, todo, absolutamente todo, cambió. Nunca más volvería a ser la inútil Elena. Salí del salón sin mirar atrás. Dejé a Michael hundido en la miseria de su propia avaricia. El sonido del pesado pomo de latón en mi mano, frío y macizo, fue el último contacto físico que tuve con la prisión que había sido esa sala. Cuando la puerta de caoba se cerró con un clic sordo, cortando de golpe los murmullos de la familia, no sentí alivio. Sentí un vacío inmenso, como si un peso de toneladas hubiera sido retirado de mi pecho, dejando una ligereza que me mareaba. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de la tarde que se filtraba a través de las cortinas de terciopelo que protegían los viejos retratos de la familia. El aire aquí era fresco, quieto, y olía ligeramente a cera de abeja y a papel viejo, un contraste brutal con el aire viciado y cargado de adrenalina que acababa de abandonar. Puse mi mano sobre la pared, notando la textura áspera del empapelado de seda, buscando un ancla. Mis piernas seguían temblando, pero ahora lo hacían por la resaca de la adrenalina y el esfuerzo de la contención, no por miedo. El silencio que me rodeaba no era solo la ausencia de sonido, era la ausencia del miedo. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que medir mis palabras ni anticipar la próxima humillación de Michael. Me detuve a mitad del largo pasillo, justo al lado de la estatua de mármol de Apolo, que siempre me había parecido una representación fría e inalcanzable de la perfección que mi familia demandaba. Cerré los ojos y respiré profundamente. El sabor metálico de la victoria y la adrenalina seguía en mi boca. Mi mente, que había funcionado con precisión quirúrgica durante la confrontación, comenzó a revivir la escena a cámara lenta. Recordé el terror en los ojos de Michael, ese momento exacto en que la burla se convirtió en pánico, y el pánico en derrota absoluta. No sentí alegría sádica, sino una satisfacción profunda, la misma que debe sentir un jardinero, después de arrancar una maleza venenosa, que ha estado asfixiando una planta noble. Michael no solo había sido desheredado, había sido despojado de su dignidad ante el único tribunal que realmente le importaba, la familia, y el dinero. Su vida de mentiras, construida ladrillo a ladrillo sobre mi silencio, y la fe ciega de mi padre, había colapsado con el simple sonido de mi voz, grabada. La inútil, la que no sabe contar hasta 10. Esa frase, resonando desde el pequeño altavoz negro, había sido el golpe de gracia. Michael se había confiado tanto en su propia narrativa de mi incompetencia, que nunca consideró que la tonta pudiera ser la única persona lo suficientemente paciente y lo suficientemente herida como para planear su caída. La verdad sobre la grabación era más compleja de lo que Michael jamás entendería. No había sido un golpe de suerte.
fue el resultado de meses de entrenamiento en la paciencia. Mi padre, en sus últimos meses, cuando su enfermedad le permitía solo breves momentos de lucidez, había intuido la traición de Michael. Me había susurrado advertencias crípticas, y me había entregado el pequeño altavoz y el teléfono, previamente configurado con una aplicación de grabación de voz activada por proximidad. Elena, mi niña silenciosa, me había dicho, su voz apenas un suspiro sobre las sábanas blancas del hospital. Te han enseñado a creer que eres débil porque eres callada, pero el silencio es tu armadura. Escucha. Observa. Michael solo entiende la fuerza bruta. Usa el silencio para encontrar su debilidad. Confío en ti. Eres la única que no está cegada por lo que parece ser. Ese recuerdo me inundó de calidez. Mi padre había visto mi dolor, mi estancamiento, y en lugar de defenderme abiertamente, lo cual solo habría provocado una confrontación explosiva que Michael habría ganado, me había dado las herramientas para defenderme a mí misma, y, más importante, a su legado, en el momento preciso. Él me había enseñado a ser la sombra que nadie vigilaba. Avancé, mis pies hundiéndose en la felpa antigua de la alfombra persa que cubría el pasillo. La mansión, que siempre había sido un escenario de opresión, ahora se sentía extrañamente hueca, como si sus paredes solo hubieran estado esperando este desenlace para poder respirar. El breve encuentro con mi tía abuela, doña Isabel, regresó a mi mente dándole un peso social a mi victoria que trascendía lo legal. Elena, querida, lo siento tanto, nunca lo imaginamos, había dicho Isabel. Esas palabras no eran una excusa barata, eran el reconocimiento de la matriarca de la familia de que yo, la oveja negra, la marginada, era la que había salvado el honor de la familia. Isabel era una mujer que valoraba la lealtad y la astucia por encima de todo. Su mano firme sobre la mía había transmitido no solo lástima tardía, sino respeto. Había sido la unción social que me elevaba por encima de Michael. Había sido el fin de la etiqueta de inútil en el círculo familiar. Ahora, mientras caminaba hacia la gran escalera de mármol, noté el reflejo de mi rostro en un espejo veneciano que colgaba de la pared. El rostro que me devolvía la mirada no era el de la joven asustada que había entrado en esa sala hace unas horas. Mis ojos, aunque cansados, brillaban con una claridad acerada. Había una nueva línea de determinación alrededor de mi boca. Había quemado todos mis puentes, y en las cenizas había encontrado una nueva forma. Michael había vivido en la creencia de que mi pasividad era debilidad. Pero mi pasividad había sido mi laboratorio. Mientras él se pavoneaba, yo observaba. Mientras él gritaba, yo grababa. Mientras él robaba, yo reunía la evidencia. El camino hacia la puerta principal de la mansión se sintió como un cruce de frontera. Cada escalón de la gran escalera de caracol de mármol que descendía era un paso lejos de la historia de la familia y hacia mi propio futuro. Podía escuchar, débilmente, el sonido de las voces que se elevaban de nuevo desde el comedor. Eran los otros, mis tíos y primos, que ahora, como buitres, se giraban hacia Michael, exigiendo explicaciones, llenos de indignación oportunista y avaricia renovada. El festín de la traición había comenzado sin mí. Yo ya no era parte de su juego. Al llegar al rellano principal, frente a la inmensa puerta doble, hice una pausa. Sentí la necesidad de tocar la madera, de asegurarme de que era real, de que la gravedad de lo que había sucedido no se desvanecería al salir al sol. Abrí la puerta, y el aire exterior me golpeó, limpio, fresco, con el sutil aroma a pino de los jardines. La luz del atardecer era dorada y generosa, bañando el césped manicurado. Era una luz que no juzgaba. Me permití un último pensamiento sobre Michael, una evaluación fría y desapasionada de su destino. No le deseaba mal físico, simplemente deseaba que enfrentara la realidad que había creado para sí mismo. La cárcel sería solo una confirmación de la prisión moral en la que siempre había vivido. Había querido la riqueza de mi padre, ahora tendría la soledad de su propia codicia, la injusticia, esa carga invisible que yo había llevado por años, el desprecio, las palabras hirientes, la erosión diaria de mi autoestima. Había encontrado su verdad oculta, y la revelación pública había traído una justicia inmediata y devastadora. El teléfono en mi bolso vibró. Era el señor Ricardo, el abogado. Lo ignoré por un momento. No necesitaba más confirmación legal. La verdadera confirmación ya había ocurrido en mi alma. Me di cuenta de que mi padre no solo me había dado una prueba, me había dado un propósito. La carga que me parecía pesada, la de ser la guardiana silenciosa, había sido en realidad la llave de mi libertad. Me había obligado a madurar en las sombras, a convertirme en la persona que podía manejar el peso de la verdad. Me alejé de la casa, sintiendo el crujido de la grava bajo mis zapatos. Cada paso era una afirmación. No importaba lo que el testamento final dijera sobre los bienes materiales. Yo había heredado algo mucho más valioso, mi propia identidad.
El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y violeta. Era el final de un día, y el principio de mi vida. Me dirigí hacia donde había aparcado mi coche, un viejo modelo que Michael solía ridiculizar. No sentí ninguna prisa. La prisa había quedado atrás, en la sala de lectura, atrapada en la desesperación de un hombre que había perdido todo. Mi alma olvidada recuperó, por fin, el poder. Ese día, todo, absolutamente todo, cambió. Nunca más volvería a ser la inútil Elena. Yo era Elena, la estratega silenciosa, la portadora de la verdad, la hija que había cumplido su promesa. Y mi voz, esa voz que Michael creía apagada y sin valor, era ahora el eco de su destrucción. La sombra que había proyectado sobre mi vida por tantos años se disolvió bajo la luz implacable de mi propia acción. Yo era libre, y la libertad, descubrí, olía a pino y a venganza fría.